esta oportunidad narraremos y explicaremos los diversos conceptos de trabajo que podemos encontrar dependiendo cada época y autor. Para comenzar, un concepto bastante general de trabajo sería decir que este es un fenómeno social de gran importancia por y a través de él las personas transforman la sociedad y su naturaleza. Se realizan convirtiendo sus capacidades tanto motoras, intelectuales y sensorial en resultados productivos. Concepto de trabajo en la antigüedad, comenzamos por los griegos, no tenían una visión unánime de trabajo, ya que era desvalorizado para ellos, limitaba la libertad de los individuos, condición indispensable para integrar la polis en calidad de ciudadano. La actividad intelectual, que no era considerado trabajo, formaba parte del ocio y la contemplación. En relación al concepto de ocio, ligado con el trabajo en el periodo de la Edad Moderna, comprendía entre el siglo XV y XVIII, uno de los grandes cambios fue el nuevo concepto de trabajo, donde se consideraba una actividad valiosa y se desprecia el ocio porque se relaciona con la pereza. El trabajo era reservado para los esclavos como función productiva. Ellos manejaban 3 términos fundamentales. El primero, pono, significa penalidad, fatiga. Segundo, vanausia, significa trabajo mecánico. Y el tercero, ergon, significa realización. Como se llega a la noción de trabajo como algo servil, pensado por Sócrates, todo aquel que trabaja era despreciado. Siguiendo con Platón, discípulo de Sócrates, restringía participación política a esclavos, comerciantes y artesanos, los cuales tienen en común depender de las condiciones materiales en las que se producen e intercambian. Conduce a una sociedad conservadora y estancada en la cual se desprecia el trabajo, que es una actividad transformadora. La división de trabajo fue generando diferentes clases como posiciones distintas sobre el trabajo. Sin embargo, los calderos apreciaban el trabajo opuesto a lo helénico, como orden económico y espiritual, escasa división de trabajo en la que todos realizaban actividad laboriosa. Por su parte, los romanos también hicieron aporte al concepto de trabajo, no muy alejada de lo que planteaban los griegos, pero sí con una clara diferencia, y es que estos no supieron inspirar la producción de grandes pensadores sociales. Por esto, para los romanos, como el esclavo no era considerado persona, lo veían desprovisto de una personalidad jurídica. Asimismo, todo esto llevó a que no hubiera una relación laboral entre el encargado de un trabajo propiamente manual, un esclavo, y su dueño. Ahora, para el cristianismo, dentro de la concepción cristiana, se concibe el trabajo como un don otorgado por Dios. El hombre, a imagen y semejanza de éste, cumple con el mandato divino de trabajar para fructificar la tierra. Esta labor lo reconforta, lo realiza, no solo en el sentido de que consigue los medios que necesita para subsistir, sino que al ejercer su capacidad creadora, desarrolla su potencialidad humana y se acerca a la divinidad. Por ejemplo, la premisa de los jesuitas fue mantener ocupados en labores manuales a los indígenas y evitar así los tiempos de ocio, considerado por los religiosos como pecado. De esta forma se evangeliza la población hacia la doctrina religiosa y se convertían los hombres en individuos sumisos a la misma. No podemos dejar de nombrar al gran Yves Simon. Para llegar a una definición de trabajo, intenta explicarlo de una forma clara y sencilla. Es mostrar las 2 maneras que tenemos de interpretar el sentido de la palabra trabajo, separando así el trabajo manual del intelectual. Teniendo en cuenta estas 2 formas de trabajo, comenzaremos definiendo el trabajo manual como un vínculo directo con la naturaleza física. Esto no significa que no debamos tener en cuenta la utilización de máquinas o herramientas, solo hace mención a su relación con la naturaleza. Por lo tanto, el trabajo significa modificación de algo. Entre las características del trabajo manual, Simón destaca que esta es una actividad transitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo cumple un efecto fuera de la gente que lo ejecuta. Para que se entienda mejor, tomamos como ejemplo el oficio de un carpintero. Se dedica a actuar sobre la madera para darle forma y transformarla luego en un bien para un uso posterior. Yves Simon también comparte la postura de que si esta actividad solo repercute en el mismo agente que lo realiza, dejaría de ser llamado trabajo. Lo podríamos catalogar como juego, ejercicio, deporte o incluso llamarlo imitación del trabajo. Otros autores al respecto del concepto de trabajo son Weber, donde menciona
La filosofía protestante motivó el desarrollo del capitalismo y a través de la ideología luterana, el espíritu tradicional altruista del ser humano deja de ser una premisa vital del mismo. Asimismo, reconoce el comportamiento racional para lograr el éxito económico y ya no lo condena. Por el contrario, lo alaba y anima para que sea ahora parte de la realización del hombre, sin dejar a un lado su desarrollo espiritual, ahora alejado de la Iglesia romana. En el siglo XX trajo consigo el reconocimiento de los derechos de la clase trabajadora, desde el reconocimiento por el esfuerzo realizado y no por el producto tangible obtenido del mismo, la importancia del trabajo para la construcción de riqueza de las naciones y el carácter mercantil o transable de la mano de obra materializado en un salario recibido como contraposición por la labor, no solo para el trabajador, en determinados casos para un familiar dependiente del mismo en caso de muerte. Además, la obtención de días de descanso semanales y festivos, vacaciones remuneradas y finalmente la articulación de los derechos humanos con el trabajo. Taylor hizo un gran aporte al concepto de trabajo a partir de sus análisis que se resumieron en una corriente denominada la Organización Científica del Trabajo, lo cual parte de la visión antigua en la que el obrero era considerado un holgazán y el salario es un incentivo para hacer que su labor sea productiva, pero debe ser controlado en cada una de sus funciones, control de tiempo y movimiento, dirigido desde una perspectiva científica. Así la corriente taylorista convierte el trabajo en una labor asfixiante y alienante. Por otro lado, Friedman cuestionó el concepto de trabajo básico en el que se crea utilidad a través de este, ya que los animales también podrían hacerlo. Incluye en este concepto que el hombre transforma la naturaleza de acuerdo con su conveniencia y necesidades. Asimismo, desde su escrito La metamorfosis del trabajo, considera lo que hoy conocemos como trabajo es una invención de la modernidad forjada en la Revolución Industrial. En este sentido, las Naciones Unidas, en 1969, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, definieron que el derecho al trabajo comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo elegido o aceptado libremente. Así, el trabajo considerado como derecho fundamental del hombre es necesario para llevar una vida digna y todos los individuos tienen derecho a su plena y efectiva realización. Asimismo, es una actividad que le permite al hombre producir bienes y servicios para satisfacer sus necesidades de carácter material. Entonces, es un medio para obtener utilidad y bienestar al mismo tiempo, sin necesariamente considerarse trabajo exclusivamente al trabajo remunerado. También se contempla el trabajo en comunidad, el trabajo realizado por el trabajador independiente o a cuenta propia, trabajadores que prestan servicio a través de contratos, entre otros. Finalmente, más hacia la edad moderna, cobró auge la actividad comercial, con las nuevas tecnologías que dieron origen al despegue industrial y al nacimiento del capitalismo. Junto al trabajo asalariado y a la revolución industrial, creció la explotación de los trabajadores fabriles, sin leyes protectoras, por lo que sus condiciones de trabajo eran insalubres, sin protección de la maternidad, ni de la familia, ni del trabajo de menores, sin descansos y con jornadas laborales agotadoras.